porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos hoy 2019, Ñande Yara Ñe con todos ustedes. Pedimos una bendición tan especial al Señor, que nos dé su protección, que nos ayude el Señor, que cada uno de nosotros en este 2019 podamos presentar siempre a un Cristo que nos salva, a Jesús, que quiere decir justamente Salvador, Yeshua. Entonces le pedimos su gracia, su bendición, que nos acompañe. Nosotros continuamos y desde hoy continuamos con nuestro Ñande Yara Ñe, con nuestros cursos bíblicos. No podemos dejar de hacerlo, porque la palabra de Dios, como dice Pablo, ay de mí si no evangelizara. Tenemos que hacerlo a tiempo y a destiempo, de San Pablo. Vamos a mirar entonces el Éxodo ahora en el capítulo 4, decíamos, versículo 27 en adelante, cuando Moisés se encuentra con su hermano Aarón. Dios mismo le llama y le dice, bueno, vete al desierto. El desierto decíamos que es un lugar siempre de la soledad, del encuentro, de la paz, de la serenidad por una parte, donde uno puede purificarse. Y es aquí donde Moisés se va a encontrar con su hermano Aarón. Él responde enseguida, Aarón parte y se encuentra con su hermano, lo besó cuando se encuentra en ese momento. Y ahí Moisés le informa todo acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que le había mandado realizar. En primer lugar, nos sentimos comunidad. Da eiku gente, como puede ser aquí Moisés, ¿verdad? Sino que justamente se pone aquí con su hermano Aarón. Dios me ha llamado, Dios me ha encomendado, Dios quiere que hagamos esta misión. Y por eso ahora entonces se lo informa. Porque ¿verdad? Entonces es por eso que en este encuentro que es hermoso y es maravilloso entre los hermanos, no simplemente por ser hermanos, sino que sobre todo porque tienen una misión especial. Y entonces le está diciendo, te voy a contar acerca de esta misión que Dios me había confiado y de todos los prodigios también que Dios había mandado realizar. Los prodigios de Dios son siempre prodigios en favor de su pueblo. Son prodigios que nos hacen crecer, son prodigios que nos ayudan a nosotros a ser nosotros mismos. Después dice, fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Entonces, lento ahí la jerarquía, Moisés, Aarón, después ahora van y reúnen a todos los ancianos, pero también tiene ese tinte especial de que somos comunidad. Ahí la orente la roicuamba, de paro yapota, orente, yapota, la orero, yaposea, porque Ñande Yara, lleva y oré, entonces, cora ahí en debe mañana. No, los reúnen y les dice, ¿verdad?, juntos a los ancianos, a los presbíteros, a los que están al frente de la comunidad. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los prodigios a vista del pueblo. Esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque aquí Aarón ya toma la posta. Él expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés. A este voy, mi hermano. Vean la disfunción. Entonces, él dice, una vez que se reúnen, Moisés le cuenta a Aarón ciertamente, y entonces Aarón ahora expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés. Y realizó los prodigios a vista de todos. También decíamos que los signos son muy importantes.
Algunas veces se cargan un poco, ¿verdad?, con respecto a los signos, los prodigios, un poco muy recargados. Pero es simplemente para mostrarnos que Dios verdaderamente actúa y que Dios verdaderamente está con nosotros. Y después dice, el pueblo creyó cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas. Y por ahí te digo, 2019. Ojalá también nosotros podamos decir, Señor, nosotros creemos en tu presencia. Señor Jesús, nosotros creemos que tú estás aquí con nosotros y estás llegando a cuando imagina al pueblo. Viene y les trae la buena noticia de Dios que les quiere salvar. Esta es la buena noticia que hoy en este 2019 el Señor nos trae porque nos quiere salvar. Queremos ahora continuar nuestro programa de Ñande Yarañé. Vamos a leer el capítulo 5 del libro del Éxodo. Estamos los primeros encuentros que va a tener Moisés con el faraón. A esta se va a referir, o sea, este encuentro será el primero de todos. La primera entrevista de Moisés con el faraón. Estamos en el capítulo 5. De aquí comenzamos del 1 en adelante. De inmediato, Moisés y Aarón fueron a decir al faraón: así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje partir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con una peste o con la espada. El rey de Egipto respondió: ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿quieren que interrumpan sus trabajos? ¿No entendéis? Y ahí pues le dice Moisés y Aarón, ¿verdad?, vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿quieren que interrumpan sus trabajos? No, diga tú y te hoy. Y bueno, y seguimos así entonces, continuando, ¿verdad?, con este capítulo 5, versículo 6, que nos habla un poco sobre las instrucciones del faraón y a sus capataces principalmente después de esta primera entrevista y este primer encuentro con Moisés y Aarón. Ese mismo día, no, Aarón y hoy, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones: no entreguen a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos. Pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes. Y así, entonces, exigiéndole esa misma cantidad de ladrillos que fabricaban, así, sin descontarle ni un solo, porque son unos holgazanes. Bueno, entonces es muy importante, ¿verdad?, el sentido hasta cómo se te presenta. Por una parte, es ese que Moisés, ¿verdad?, y Aarón enfrentan directamente. Cuando que llegué hoy, y las cosas. Después yo fuera, no entreguen a esa gente la paja y Moisés enseguida hoy. Después, por otra parte, después sabemos, ellos, pero exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos, fue entonces a exigirles por sí mismos, ¿verdad?, todo esto lo que significa el trabajo forzado, sin descontarles, dice, ni un solo, porque son unos holgazanes ellos, y ese venían de Yara, por eso gritan siempre: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Por eso gritan: déjenos ir de sacrificio a ofrecer a nuestro Dios. Entonces, señor, alguna vez coñan de ahí un peixa lento ahí lleva.
domingo cuero, mianda ya sei la misa jave, jaupe iba jave, ñande ya, no, hey. Allá dan de partido, digo, estoy allá hace partido, o televisata, en fin, está, va a ver, ñande ya le cogina, ñande apetebe. Acrecienten, dice, su esclavitud y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a esas patrañas. Allá, y poshimo, vigina, Moisés a Aarón contra. Bueno, enseguida salieron los capataces del pueblo, junto con los inspectores, y dijeron a la multitud, así habla el faraón, de ahora en adelante no le daré más paja, ustedes mismos vayan y tráiganla de donde puedan. Pero el rendimiento no deberá disminuir. Y el pueblo se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces, por su parte, los premiaban y les decían, terminen el trabajo que se les fijó, para cada día, como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado y les decían, ¿por qué ayer y hoy no completaron la cantidad de ladrillos como lo hacían hasta ahora? Entonces, la castigo por todo lo que Moisés fue ahí, era Cabello iraitega lleva, vamos, la faraón que tú ya imposible, que tú no puedes ser estos magos, a pachaña y oye ese. Va, gustó yerurese y vaina, va, ojota y desierto, hoy hay po ñande yaran, y ojota ñembo y cuay. Fíjense, poco queridos hermanos, a teo cuete dio aña de ñande yara. Coy lleva con el pueblo de Israel en el año 1200 antes de Cristo, más o menos, si uno quiere ir ubicando en cuanto al calendario, ¿verdad? Esta historia que nosotros estamos narrando y estamos mirando, y sobre todo Dios que nos habla a nosotros. Pero esta historia del hombre se vuelve a repetir cada día. Por eso dice, el faraón dio las órdenes a los inspectores, etc. No entreguen a esta gente la paja para hacer los ladrillos como lo hicieron hasta ahora. Y ñañama hoy, no le entreguen la paja, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer. Entonces, ese pico con se acuerda corre coi pepe ya imbama ni que lo llevamos no coanga ya castigata sugar entonces acuerda hoy ñemo caneo por era hata sugar o jota de kai coi acuerda gueruana o gueru paitete que senda gueru mai men sugar, pero le dice tienen que producir la misma cantidad de ladrillos que estaban produciendo hasta ahora, que vayan a juntarla ellos mismos. Y ahora viene la queja de los instructores hebreos. Los inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón. ¿Por qué tratas así a tus servidores? No nos dan paja, no cesan de decirnos que hagamos ladrillos. Y además nos golpean y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió, ustedes son unos holgazanes, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo, déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar y yo no elevo, y no solo no les darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces, esta es la queja, ¿verdad?, de los inspectores hebreos que va a venir ahora. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillo establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grave aprieto. Y al encontrarse con Moisés y Aarón, que les esperaban a la salida, les dijeron que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus manos una espada para que nos maten. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta historia también vuelve a repetirse, ¿verdad?, de nuestras vidas, de nuestras ciudades, en todas partes, ¿verdad? Es la opresión que sucede continuamente. Es la exigencia que muchas veces es una exigencia desmedida. Y entonces, ¿verdad? Entonces Moisés se volvió al Señor, le dijo, Señor, ¿por qué, dice, maltratas a este pueblo? Para esto me has enviado. Uno se hace también la pregunta,
Marápico, para esto pico, justamente. Después que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a tu pueblo, de maltratar este pueblo. Y tú no haces nada, dice, para librar a tu pueblo. Y claro, es una queja también, es un dolor intenso que está sufriendo aquí Moisés, porque él se pregunta también, ¿será que todo lo que yo hice valió la pena? Nosotros nos damos cuenta porque desde esa primera frase ya hemos repetido bastante y hemos mirado bastante, pero solamente quisiera por última vez mirar un poco cuando el faraón mismo le responde, ¿y quién es el Señor para que yo lo obedezca y deje partir a Israel? ¿Y quién es el Señor? Amai copea la de yueresina la se apoya con hace esclavo cuera a jota guauja cuera a yareira yo que ellos vayan dejar partir, vayan y le recen a él, porque le responden evidentemente, le dicen, ¿verdad? Pero la pregunta pues ya es bastante suspicaz. Añandego viaña henduay. Nosotros vamos, visitamos, entramos y muchas veces encontramos en algunas casas. Tal vez no sé si te dicen así directamente. En algunos casos a mí sí me dijeron. Incluso una vez yo me iba así en el coche, me iba despacito y de repente me cruzo con uno. Y se gente en un gama, se cuando estaba frenado y se estaba abierto parabrisa, a veces en Boyí. Sí, ya, me mandó. Yo me quedé así medio. Yo a mí me caneando y tiras. De casi me vi de los curas, de los esto, de aquello de la iglesia. Yo me quedé ahí, no sé, porque me sorprendió, güey. Se sorprende. Tú hiciste, güey. 30 segundos, güey, me quedó 15, ponele. Después ya no podía escuchar lo que decía. O sea, hablar por hablar, decir cosas, pero sin sentido, ¿verdad? Solamente. Pero esto quiere decir que hay cosas muy, ¿verdad?, profundas también, seguramente adentro, no sé. Algo que le habrá dañado profundamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para sanar nuestras heridas, verdad? Porque si yo soy pecador, si por mi culpa vos te sentís mal, pero no te lances contra Dios. ¿Qué tiene que ver Dios? Si Dios es el que te da también a vos la vida. Dios es el que te está sosteniendo, ¿verdad? Lanzate, en todo caso, no sé, contra mí o lo que sea, o ayúdame en todo caso a cambiar, ¿verdad? Pero digo nomás, tiramos veneno, así, pero tiramos sin saber, porque yo ni le conocía a esa persona. Ambotela ese vidrio, hace aparecer, ¿verdad? Pero digo nomás, es lo que algunas veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Este es lo primero que dice, se lanza ya directamente. Pero ¿quién es ese Dios a quien yo tengo que obedecer? Y bueno, vamos a seguir meditando, estamos en Ñandeyarañé. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret.
La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ñande Yarañé. Estamos entonces en este momento reflexionando y hemos concluido el capítulo 5. Queremos continuar ahora en forma sistemática porque estamos haciendo el capítulo 6 del libro del Éxodo. ¿Y de qué nos va a hablar justamente en este capítulo 6? Que tiene que ver todavía con esa oración de Moisés, ¿verdad? El capítulo 6 comienza diciendo el Señor que le responde a Moisés ante esa angustia y ante esa dificultad que le decía, y tú no haces nada para librar a tu pueblo, Señor, pea. Y el Señor le responde, ahora verás lo que haré al faraón, le dice. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. Es decir, que aquí también hay una respuesta, ¿verdad?, de parte de Dios. Hay una respuesta. Entonces, esto también te quiere mostrar un poco, tal vez, que hay como siempre decimos nosotros, hay un progreso en todo esto. Hay un proceso también, ¿verdad?, en forma progresiva, porque este progreso a donde vamos a llegar es llegar al objetivo, ¿verdad? El objetivo es que Israel, el pueblo, pueda sentirse liberado, pueda viajar, pueda ir por el desierto, ir a encontrarse con Dios, ¿verdad?, con su Dios, para bendecir, alabarlo, en fin, como pueblo, como nación. Y seguimos con este capítulo 6 del versículo 2 al versículo 13. ¿Qué nos dice este capítulo 6 ahora del libro del Éxodo? Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Bueno, es una presentación. Aquí vamos a encontrar otro llamado, es un nuevo llamado que hace Dios a Moisés. Bueno, esto nos muestra sinceramente un llamado. Entonces, viste que tenemos que entender cómo se está editando la Biblia. Recuerdan que nosotros decíamos en esos primeros cursos de Ñande Yarañé cómo se va escribiendo la Biblia. La Biblia, entonces, existen durante mucho tiempo, ¿verdad?, se van escribiendo, pero no así como un libro, sino que la Biblia se escribe sobre narraciones. Primero luego son narraciones orales. Es decir, el cajal, la iglesia, la comunidad que habla, que expresa su fe. Y entonces ellos saben, expresan en forma oral. Así como nosotros también, nosotros tenemos muchas cosas que conocemos, ¿verdad?, en forma oral y vamos transmitiendo en forma oral y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Pero después de a poquito se va sistematizando y entonces se va escribiendo poco a poco para que no quede en el olvido,
Porque tenemos que ubicar también que estas religiones hay más del doble, si no digo el triple de tiempo, que las cosas se van haciendo y diciendo en forma oral, vienen de lejísimo todas estas cosas. Y después se van poniendo por escrito. Aquí también ellos comienzan a poner por escrito todo lo que ellos conocen oralmente. Ahora cuando estamos frente al narrador final ya, ese redactor que al final tiene que escribir y ordenar lo que nosotros tenemos ahora aquí en la Biblia, ciertamente que él tiene que ir tomando todos estos elementos ya escritos y los tiene que ir organizando. Esto es ir organizando. Por eso yo suelo decir que la Biblia, más que se escribió la Biblia, digo, se ordenó la Biblia. Porque la Biblia, existen muchos textos materiales de la Biblia en forma independiente. Y esos textos independientes, ¿verdad?, son los que vienen, se traen y se van ubicando uno detrás de otro. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros esto tenemos bien claro, también comprendemos mucho mejor, ¿verdad?, de todo lo que significa esto, ¿verdad?, de todo lo que es la organización de nuestro material, ¿verdad?, de lo que hoy nosotros tenemos aquí. Y entonces existían varios materiales, por ejemplo, sobre la vocación de Moisés, o el llamado que hace Dios a Moisés. Aquí nosotros volvemos a tener, recuerden que allá en el capítulo 3 del Éxodo nosotros ya vemos el llamado de Dios a Moisés. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, entonces llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte Horeb, ¿verdad? Ahí te estaba explicando un poco de esto. Ahora nos encontramos en el capítulo 6, después de 3 capítulos, y nos encontramos en el versículo 2, dice, Dios habló a Moisés y le dijo, o sea, es un nuevo llamado, se presenta de nuevo. Y bueno, yo soy, dice, se presenta y le dice, mira, yo soy. Ya, vea. Yo ya te conozco, Señor, estamos con ñañemón que está con él. Tengo se movuma guri a Egipto, Egipto de Maína. Estoy trabajando ya, estoy cumpliendo incluso ya una misión que vos me enviaste. Y ahora ha venido el rey te presentar. Y bueno, se me presenta. Yo soy, dice el Señor. Ah, vos pensó, mira qué interesante. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le cuenta toda la historia de nuevo, como el Dios Todopoderoso. Pero aquí le da un secreto más. Yo a ellos, dice, no me di a conocer a ellos con mi nombre, el Señor, es decir, Yahvé. Y también establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán. Génesis 12, le está recordando. Esa tierra donde ellos residieron como extranjeros. Y cuando escuché los gemidos de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de mi alianza. Por eso, anuncia esto a los israelitas. Con areñeta a los israelitas. Ahora yo te envío a ellos. Vos le vas a decir algunas cositas muy importantes. Yo soy el Señor. Yo los libré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios. Los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor.
No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos leyendo el capítulo 6 y estamos volviendo entonces a repasar un poquitito, ¿verdad?, lo que nos dice en este capítulo. Este capítulo vuelve a un llamado de Moisés. Vuelve a repetir un poco algunos elementos muy importantes, ¿verdad?, dentro de la historia de la salvación, de todas las promesas, de que se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo que ellos sufrieron, etcétera, que fueron extranjeros, que fueron a Canaán, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este relato, Dios se presenta a Moisés en Egipto, ¿verdad? Se presenta a él. Hay temas comunes, ¿verdad? Temas comunes que ya hemos visto con el capítulo 3, habíamos dicho, como el anuncio de la liberación de la esclavitud y la promesa de la tierra que Dios ya le había dado. Pero también hay diferencias notables. Aquí entonces vamos a ver algunas diferencias notables. En particular, por ejemplo, ¿qué diferencia encontramos? Se establece una distinción entre la revelación de Dios a los padres. Ahí está. Yo dice, no me revelé con mi nombre, Yahvé. Yo no me revelé con ese nombre. Que no conocieron ellos el nombre Yahvé. De esta otra, ¿verdad?, donde Él revela su nombre. Porque aquí recién en el capítulo 3, pues, del Éxodo, justamente Dios se revela con ese nombre. Yo soy el Señor. Literalmente, yo soy Yahvé, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces es interesante, ¿verdad? O sea, esta es la diferencia. Pero después lo vuelve a repetir todo y nos vuelve a hacer como una síntesis. Pero ahora le va a hablar al pueblo de Israel. O sea, le va a hablar a su pueblo. O sea, es como una presentación que Moisés mismo se está haciendo al pueblo, ¿verdad? Entonces por eso, yo los libraré de los trabajos forzados, le manda a decir, ¿verdad?, a los israelitas, que les imponen los egipcios, los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que soy yo, el Señor, el que los libró de los trabajos forzados de Egipto. Después los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. Moisés refirió estas palabras a los israelitas, pero ellos no quisieron escucharlo porque estaban desalentados a causa de la dura servidumbre. El Señor entonces dijo a Moisés, preséntate al faraón, al rey de Egipto, y dile que deje partir de su país a los israelitas. Moisés se excusó ante el Señor diciendo, si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a escuchar el faraón? A mí que no tengo facilidad de palabra. Pero el Señor habló a Moisés y a Aarón, les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de hacer salir de Egipto a los israelitas. ¿Se dan cuenta? En la última parte prácticamente repite lo que nosotros ya hemos visto también en el capítulo 4, ¿verdad? Que no sabía hablar, Aarón tiene que venir a presentarse, capítulo 4 del 10 en adelante, habíamos visto, Moisés dijo al Señor, perdóname Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste, soy torpe para hablar. Aquí la misma cosa. Cuando le dice, preséntase, le dice Moisés, expresó. Si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo van a escuchar? Dice. Y además dice, no tengo facilidad de palabra. ¿Para qué me quiere enviar a mí? Envíale a otro famoso. Bueno,
Pero aquí en esta vocación es interesante, ¿verdad? Como ya hemos dicho, son repeticiones. Lo podemos mirar sobre todo en el sentido que hay como un segundo llamado, como una segunda insistencia. Y esto yo pienso que es importante también aplicarlo a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque Dios tiene que insistir con nosotros para que nosotros también podamos responder a su llamado. No es que nosotros decíamos en otra oportunidad, enseguida etc. Conozco también personas muy buenas y personas que responden así, ¿verdad? Pero también conozco personas entonces prefiero quedarme en mi camita, prefiero quedarme, no sé, a dormir, prefiero quedarme a mirar el televisor hasta la hora de la misa y así, etc. Y bueno, ahora miremos un poco la genealogía, porque ustedes saben y hemos hablado ya de lo que significa la genealogía. Los Toledot tenían algunas explicaciones muy importantes de esto de los Toledot, ¿verdad? De las genealogías. Justamente nos están hablando y nos están diciendo lo importante que es el hecho de que yo pertenezco verdaderamente a esa tribu. Yo provengo verdaderamente de esa tribu. Y ahora entonces vamos a ver un poco esta genealogía de Moisés y Aarón. Esto va más en virtud de ¿quién? En virtud de Aarón, porque Aarón es el que lleva después el sacerdocio. Entonces el que está escribiendo aquí, el que está al frente de la comunidad, ¿quiénes son en ese momento? En el momento en que se escribe la Biblia y en el momento que están llevando adelante la comunidad, ¿verdad? Dentro de esa tradición que les decía hace rato, que es la sacerdotal, la deuteronomista, son estas tradiciones muy fuertes. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Y ellos están, al escribir la Biblia, al organizar la Biblia, ellos están insistiendo en ciertos elementos que ponen dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios, para que se pueda entender cuál tiene que ser el camino, cómo tenemos que entender a Dios, cómo tenemos que... Esta es una sistematización de la religión de Israel. Entonces, al sistematizar, nosotros lo que estamos haciendo es poner un poco en orden para que podamos comprender mejor, comprender verdaderamente cuál es el mensaje de Dios. Entonces, es el esfuerzo, es la lucha también, ¿verdad?, de esta lectura donde nosotros ponemos todo de nosotros, ¿eh? No es que esto viene desde el aire o viene ahí una lucecita que te ilumina y vos decís lo que Dios está diciendo. No, no es nada de eso. Aquí entonces detrás de esto hay una gran historia, hay una gran reflexión sobre la experiencia que tiene el hombre con respecto a Dios. Es decir, cómo nosotros como pueblo sentimos que Dios actúa en nuestra vida y en nuestro corazón. Cómo estamos sistematizando, ¿verdad?, esa experiencia tan hermosa de un Dios que existe y de un Dios que nos ayuda, de un Dios que trabaja, ¿verdad?, con nosotros y nos hace vivir profundamente nuestra propia religión. Veamos un poco esta genealogía. Dice, los jefes de las familias de Israel fueron los siguientes. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Enoc, Palú, Hezrón, Carmí. Vaya, ya leemos, ¿viste? Se vuelve a repetir. ¿Pero por qué se vuelve a repetir? Y porque los Toledos son importantes para darle, ¿qué cosa? Y todo lo que estamos haciendo es auténtico. Esto es autentificar, justificar. Esto es justamente poner como argumento a través de los Toledot que todos estos nombres o todo lo que nosotros encontramos aquí tienen autoridad justamente porque es el pueblo elegido. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Yamin, Ohad, Joaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. Estos son los clanes de Simeón. Los nombres de los hijos de Leví con sus descendientes fueron estos: Gersón, Kehat, Merari. Leví vivió 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei con sus clanes. Los hijos de Kehat fueron Amran, Izar, Hebrón y Uriel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví con sus descendientes también, ¿verdad? Amran se casó con Joquebed, su tía, y de ella nacieron Aarón y Moisés. Amran vivió 137 años. Entonces aquí está muy bien para que sepamos, ¿verdad? Amran se casó con Joquebed, su tía,
y de ellas le nacieron Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar fueron Maba y Neba, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naisón. De ella le nacieron Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abisaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, que fueron madre de Pinjas. Estos son los jefes de familia levíticas con sus respectivos clanes. Moisés y Aarón son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas, distribuidos en grupos. Ellos fueron los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para hacer salir a los israelitas. Son los mismos Moisés y Aarón. Y después te pone esta última partecita, ¿verdad? Entonces, desde el 6:28 te va a poner sobre la cuestión, ¿verdad? De la misión de Moisés de nuevo y de Aarón, esta misión, que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Pero sin embargo que es muy importante. Después de que te justifica y te dice bien, ¿verdad? Y termina justamente con Moisés y Aarón, son los mismos que recibieron del Señor la orden de sacar de Egipto a los israelitas. ¿Cuál es entonces esta orden? El día en que el Señor habló a Moisés en Egipto, recién le habló en Egipto, le dijo: yo soy el Señor, repite al faraón, el rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés le dijo al Señor: yo tengo dificultad para hablar, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Es la tercera vez que estamos escuchando que Moisés tiene dificultad para hablar. Tartamudo, lo que sea. Bueno, nosotros decíamos, ¿por qué se insiste mucho en este aspecto que tiene dificultad para hablar? Porque ñandeco upeyajina. Da egonda ñañe cuaya ni diga tuya ñañe. Sino que dificultad para hablar quiere decir que muchas veces ñande da ñañe con ana. Ñañe momomberu peñande yaragüe. Entonces ñande yaro insistí una vez, dos veces, cuatro, tercera vez más. A Moisés ve más eina. Va y copia será. Ñe eta y cota con ñe mo. Ella pota picota tai con dere ya pomo ay allá. Y entonces el Señor dijo a Moisés: yo hago de ti un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al faraón, para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. El faraón se resistirá a escucharlos, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y haré salir de allí a los israelitas, mi ejército y mi pueblo, con grandes actos de justicia. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Moisés y Aarón realizaron lo que el Señor les había ordenado. Cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Aquí entonces sí que ya nos da la edad. Y entonces ya calcula que año vigore con Moisés, año vigore con Aarón. Entonces dice, Moisés tenía 80 y Aarón 83. Quiere decir que Aarón era mayor. Tenía 3 años entonces, ya cuando nació Moisés. Y a él no le tiraron, ¿verdad?, al Nilo. A Moisés sí le iban a tirar al Nilo. Y bueno, ahora entonces nosotros vamos a reflexionar un poquitito más adelante el capítulo 7 del 8 al 13. Capítulo 7 del 8 al 13. ¿Qué es lo que nos dice este capítulo del Éxodo, ¿verdad?, en forma sistemática que nosotros estamos tratando de reflexionar? Dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón: toma tu cayado y arrójalo delante del faraón, y el cayado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores, y el cayado se transformó en una serpiente. El faraón a su vez provocó
convocó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto. Valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su bastón y estos se transformaron en serpientes. Pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no escuchó como el Señor había dicho. Porque el Señor ya llevó. Bueno, esto es interesante, aquí estamos comenzando, estamos entrando poco a poco, entonces, y vamos a ir viendo, ¿verdad? Después las plagas, o sea, de qué es lo que, qué significa cada una de estas plagas, son 10 plagas. La última será la muerte, ¿verdad? Del primogénito, es decir, la muerte de Dios, porque el faraón pues es Dios, y al morir su hijo, el primogénito, pierde la pelea, por decir así, ¿verdad? Porque muere el faraón, o sea, muere el primogénito, muere el Dios, considerados por ellos Dios, en la lucha frontal, ¿verdad?, entre Yahvé y el faraón. Entonces, cuando dice el Señor, dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que haga un prodigio, tú le dirás a Aarón, O sea, siempre recuerden que en ciertos momentos, y aquí aparecen siempre, o Moisés solo, o también Moisés con Aarón. Normalmente nosotros dijimos que en estas tradiciones, en algunas de ellas aparece solamente Moisés solo, y en otras aparece Moisés con Aarón. En aquella tradición también, en el capítulo 3, cuando ya le lanza y le dice, no te preocupes, ¿por qué? Porque yo le pondré a tu hermano Aarón. Y aquí también decía, Aarón será tu profeta. Vos serás como un Dios y él será como tu profeta. O sea, le dan ciertas cualidades y capacidades impresionantes, imponentes de lo que ellos tienen que hacer. Y todas esas indicaciones que ellos deben seguir después, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón, o sea, vas a la pelota. ¿Y qué le vas a decir? Toma tu cayado y arrójalo delante del faraón. Y el cayado se convertirá en una serpiente. Bueno, es esto justamente, ¿verdad? El bastón y la serpiente. ¿Qué pasa con esto? Que son símbolos de la corona egipcia. Bastón y serpiente. Bastón y serpiente. Signo de la corona, de la realeza, ¿verdad? Egipcia. Y entonces, que la serpiente de Aarón ahora devore a las serpientes egipcias es un adelanto de lo que va a suceder a continuación, ¿verdad? En las 10 plagas. El Dios de Israel se mostrará más poderoso que los numerosos dioses de Egipto. Aunque habitualmente habitualmente se las designa como las plagas de Egipto, el texto habla de signos y señales más bien. Más que plagas, son signos y señales, hechos portentosos que intentan despertar la conciencia del faraón. Es decir, tiene siempre lo que nosotros hemos repetido varias veces, esa misión pedagógica. O sea, se preocupa también el autor sagrado, ¿verdad? O sea, darnos a entender. Es como que aquí le está llamando la atención, ¿verdad?, al faraón, porque le está diciendo luego el bastón y la serpiente son símbolos de la corona egipcia. En el capítulo 4, 1, 3, encontrábamos, ¿verdad?, algunos de estos elementos. 4, 1, 3, Moisés respondió, y si se niegan a creerme en lugar de hacerme caso, ¿no es cierto que el Señor te ha aparecido el Señor? Que tienes en la mano un bastón, arrójalo al suelo, etcétera, ¿verdad? O sea, ese signo que él tiene en la mano, el bastón y la serpiente, por una parte. Y bueno, y entonces esto que habitualmente se las designa como las plagas de Egipto, en realidad son signos y señales. Y eso es lo que nosotros iremos viendo, ¿verdad? Desde la primera señal, cuando después el agua se convertirá en sangre. Nosotros ya vemos, algunos dicen e insisten mucho sobre el aspecto más bien natural de que esas cosas existían, y bueno, está muy bien. Pero siempre, como yo les dije, se toman elementos también de la naturaleza, no hay ningún problema, pero se le pone un poquitito más el acento, se derrama más tinta, como se dice, ¿verdad?, para explicar qué es lo que sucede. Y bueno, así vamos concluyendo ahora en esta partecita. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e y estamos entonces en este día en que les agradecemos también todas las personas que colaboran con nosotros a través de los auspicios. Y seguimos bendiciendo al Señor por esta gracia a través de estas personas que nos ayudan a todos nosotros, porque si hoy nosotros estamos aquí es porque ellos también nos ayudan a que Ñande Yara Ñe'e siga, ¿verdad?, con todos ustedes. Y vamos también nosotros a seguir hablando, ¿verdad?, desde este capítulo 7 del libro del Éxodo, en que Aarón y los magos de Egipto se encuentran frente a frente de acuerdo a lo que Dios les va diciendo. Aquí en este momento el Señor primero se dirige siempre a Moisés. Eso sí nosotros sabemos, ¿verdad? Porque decíamos que el Señor le había dicho: yo hago de ti un Dios para el faraón y Aarón tu hermano será el profeta. Y por eso es que el Señor siempre se dirige primero a Moisés. Es como una cadena jerárquica, ¿verdad, bebé? Oye, acá hay Ñande que Moisés es muy importante, o sea, es el number one, ¿verdad? Llegó Moazata y mi hermano, ¿verdad? Es como su profeta, como su secretario, está con él. Toma tu cayado y arrójalo delante del faraón. Y el cayado entonces se convertirá en una serpiente. Y bueno, eso es lo que hace entonces el bastón y la serpiente, muy interesante, lo tira, se convierte en esa serpiente. Moisés y Aarón entonces se presentaron ante el faraón e hicieron todo lo que el Señor le había ordenado. Esto también es muy importante porque aquí dentro del orden jerárquico, como se presenta, Dios, Moisés, Aarón. Y después encima te dice otra vez que ellos van y hacen todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores, y el cayado se transformó en una serpiente. Está también entonces en este sentido, lo de la obediencia, ¿verdad? Está en este sentido, este valor tan importante, ¿verdad? De lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida y cómo Dios entonces, en la medida en que está en nuestra vida, confía en nosotros y ahí está, por eso estamos hablando de la misión. Esa misión que nosotros tenemos, esa misión que nosotros estamos haciendo y ofreciendo a los demás es porque Dios mismo nos está pidiendo y Dios mismo entonces nos presenta, ¿verdad?, para que realicemos estas cosas. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus servidores y el cayado se transformó así, tal cual, en una serpiente. El faraón a su vez convocó a los sabios y hechiceros, ¿verdad?, y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas. Vamos a ver un poco. Magias, artes secretas. Hicieron lo mismo también. Cada uno, dice, de los magos arrojó su bastón y estos se transformaron en serpientes. Pero el de Aarón devoró a todos los demás. Esto es muy, muy, muy bueno. Porque cuando dice aquí que ellos también arrojan, ¿verdad?, con las artes, con el arte que ellos tienen de la magia, arrojan el bastón. Esto también entonces llegan a convertirse, ¿verdad?, en serpientes. Pero aquí está el caracú, ¿verdad?, y lo importante. Pero el del faraón dice, pero el de Aarón devoró a todos los demás. De nuevo entonces nos está metiendo aquí, ¿verdad?, como en una situación bastante interesante, porque cuando te está diciendo que en ese momento en que ellos ven, ¿verdad?, a la cuenta, tira el bastón, se convierte en una serpiente,
Y les tira también, te va a mostrar, te tira y ahí se convierten todos en serpiente, en culebra, que están ahí, está la de Aarón, está la de ellos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Y esto es interesantísimo, era como la Biblia, el autor sagrado te va demostrando algunos elementos. Dice, pero el de Aarón devoró a todos los demás. Incluso, nuestra explicación, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que el hecho de que devora a todos los demás es lo que más o menos nos está haciendo como un preludio, como una presentación inicial, ¿verdad? Como una publicidad ya de lo que va a suceder después, con las 10 plagas que vamos a tener. Ya en el principio, porque esta serpiente, dice de Aarón, comienza a devorar a todas las demás serpientes, como diciéndonos, Dios devora verdaderamente todo lo que es, elimina, limpia, purifica todo lo que es malo. Entonces es la fuerza de Dios, ¿verdad? Y aquí hubo también obediencia, porque ellos son capaces de escuchar, ellos son capaces de entender, ¿verdad?, lo que el Señor le está pidiendo. Y en la medida en que también nosotros entendemos siempre lo que el Señor nos pide, pienso que podemos hacer miles de milagros en este sentido, ¿verdad? Muchos. Bueno, pero vamos un poco más, ¿verdad? A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor había dicho. Este entonces es el problemita en que nosotros nos encontramos ahora en este momento, ¿verdad? Porque con este signo parecería lo más lógico, ¿verdad? Bueno, a pesar de que todavía, como se suele decir, pocoye de escena, son casi como artes de magia, ¿verdad? Que vemos aquí enfrente, que tira su bastón, se convirtió en una serpiente, pero ya poco ahí, ¡pum! Entonces, menos todavía, ¿verdad? O sea, no le impacta mucho. Y aquí tal vez lo más importante dentro de esa simbología, ¿verdad? Dentro de este signo más que otra cosa, ¿verdad? Y señales que presenta Dios, dice que este bastón que se convirtió en serpiente le va devorando a los otros. Es decir, que la fuerza, o sea, si los otros venían a pelear contra esa serpiente y este le va devorando a todas, quiere decir que la fuerza de Dios es esta fuerza, la de Aarón, que tiró su bastón. Y después entonces comenzó a devorar también a los demás, ¿verdad? Bueno, así entonces queremos ir concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañé y toda esta semana también. Estamos invitando a todos para que se inscriban y sean padrinos de Ñande Yarañé. Es lo que urgentemente necesitamos, ¿verdad? Para que este 2019 podamos afrontar, ¿verdad?, todo lo que significan los gastos también. Pero yo quisiera apuntar más arriba, incluso para el 2019. Quisiéramos ya comenzar a trabajar con algunas de estas necesidades más urgentes dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad o en algún lugar. No solamente aquí en Asunción, en cualquier parte del país. En cualquier parte del país. Y por ahí los grupos entonces se van entusiasmando y encontramos voluntarios, encontramos posibilidades ya para comenzar. Y bueno, comenzamos enseguida. Todo depende de que nos dejemos tocar por la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por